En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A ti invoco, Dios verdad, en quién, de quién y por quién son verdaderas todas las cosas verdaderas. Dios sabiduría, en ti, de ti y por ti saben todos los que saben. Dios, verdadera y suma vida, de quién y por quién viven las cosas que suma y verdaderamente viven. Dios bienaventuranza, en quién, de quién y por quién son bienaventurados cuanto hay bienaventurados. Dios bondad y hermosura, principio, causa y fuente de todo lo bueno y hermoso. Dios luz espiritual, en ti, de ti y por ti se hacen comprensibles las cosas que echan rayos de claridad. Dios cuyo reino es todo el mundo, que no alcanzan los sentidos. Dios que gobierna los imperios con leyes que se derivan a los reinos de la tierra. Dios, separarse de ti es caer, volverse a ti, levantarse, permanecer en ti es hallarse firme. Dios, darte a ti la espalda es morir, convertirse a ti es revivir, morar en ti es vivir. Dios, a quien nadie pierde sino engañado, a quien nadie busca sino avisado, a quien nadie halla sino purificado. Dios, dejarte a ti es ir a la muerte, seguirte a ti es amar, verte es poseerte. Dios, a quien nos despierta la fe, levanta la esperanza, une la caridad. Te invoco a ti, Dios, por quien vencemos al enemigo. Dios, por cuyo favor no hemos perecido nosotros totalmente. Dios, que nos exhortas a la vigilancia. Dios, por quien discernimos los bienes de los males. Dios, con tu gracia evitamos el mal y hacemos el bien. Dios, por quien no sucumbimos a las adversidades. Dios, a quien se debe nuestra buena obediencia y buen gobierno. Dios, por quien aprendemos que es ajeno lo que alguna vez creímos nuestro y que es nuestro lo que alguna vez creímos ajeno. Dios, gracias a ti superamos los estímulos y halagos de los malos. Dios, por quien las cosas pequeñas no nos empequeñecen. Dios, por quien nuestra porción superior no está sujeta a la inferior. Dios, por quien la muerte será absorbida con la victoria. Dios, que nos conviertes. Dios, que nos desnudas de lo que no es y vistes de lo que es. Dios, que nos haces dignos de ser oídos. Dios, que nos defiendes. Dios, que nos guías a toda verdad. Dios, que nos muestras todo bien, dándonos la cordura y librándonos de la estulticia ajena. Dios, que nos vuelves al camino. Dios, que nos traes a la puerta. Dios, que haces que sea abierta a los que llaman. Dios, que nos das el pan de la vida. Dios, que nos das la sed de la bebida que nos sacia. Dios, que arguyes al mundo de pecado, de justicia y juicio. Dios, por quien no nos arrastran los que no creen. Dios, por quien reprobamos el error de los que piensan que las almas no tienen ningún mérito delante de ti. Dios, por quien no somos esclavos de los serviles y flacos elementos. Dios, que nos purificas y preparas para el divino premio. Acude propicio en mi ayuda. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como vemos en esta oración del libro de los Soliloquios, San Agustín expresa la grandeza de Dios, que es el motor, la fuente de todo. Aquel que absolutamente vive y por quien viven quienes viven, ¿no? Como decía al inicio, y por quien se recibe todo lo demás. Bien, vamos entonces a proceder ahora nosotros con nuestros temas acerca de este curso en Antología de Tomás de Aquino. La vez pasada veíamos entonces la pregunta acerca de la vida. Ahora vamos a dar un vistazo
solamente por encima a unos dos artículos y luego sí entramos a los que nos competen para esta última sesión. En la cuestión 26 del artículo cuarto de la prima secunde se pregunta Tomás si se divide el amor convenientemente en amor de amistad y amor de concupiscencia. Es decir, aquí decíamos la vez pasada que el amor, cuando se trata de los iguales o de lo superior de Dios o de personas, es más perfecto que la facultad del intelecto, del entendimiento, que conocer. Ahora, hay que distinguir esta noción de amor. ¿Qué es esto de amor de concupiscencia y cuál es el amor de amistad? ¿Cuál es el que es precisamente más perfecto que nos comienza a orientar pues al final de esta sesión? La respuesta que da Tomás es la siguiente. Como afirma el filósofo Aristóteles en el segundo libro de la retórica, amar es querer el bien para alguien. Así pues, el movimiento del amor tiende hacia dos cosas, a saber, hacia el bien que uno quiere para alguien, sea para sí o sea para otro, y hacia aquel para el cual quiere el bien. A aquel bien, pues, que uno quiere para otro, se le tiene amor de concupiscencia, y al sujeto para quien alguien quiere el bien, se le tiene amor de amistad. Aquí tenemos entonces la diferencia. Repetimos. Aquel bien que uno quiere para el otro se le tiene amor de concupiscencia. Y al sujeto para quien alguien quiere ese bien o algún bien, se le tiene amor de amistad. Es decir, cuando se trata de una persona, aquí dicho de un sujeto, se trata ya de amistad. Todo lo demás se habla pues de los bienes secundarios que se le quieren a los otros como amor de concupiscencia. Vamos a ver. Ahora bien, esta división es según un orden de prioridad y posterioridad. Pues lo que se ama con amor de amistad se ama en absoluto y por ello mismo. Esta es la clave entonces de este primer amor. Aquello que se ama con amor de amistad, que es la capacidad propia de la volición, de la potencia intelectiva, es algo que se ama en tanto que eso mismo. En absoluto quiere decir no en virtud de otra cosa, no por un interés segundo, sino por eso mismo, por la persona misma. Mientras lo que se ama con amor de concupiscencia no se ama absolutamente y por ello mismo, sino que se ama para otro. Concupiscentemente es en relación a otro, con fin a otro. Pues así, como es ente absolutamente, el que tiene existencia y ente relativamente el que existe en otro, así el bien que es convertible con el ente es el que absolutamente tiene la bondad, mas lo que es bien de otro es un bien relativo. Y por consiguiente, el amor por el que se ama algo para que tenga un bien es amor en absoluto. Y el amor por el que se ama algo para que sea el bien de otro es amor relativo. Tomás de Aquino también denomina estos mismos aspectos con otro nombre. Este bien de amistad se le llama bien honesto y al bien concupiscente como un bien útil, un bien para otra cosa. En el caso de la amistad, en el caso de la relación de personas, se denomina honesto, pero esto de honesto no está relacionado directamente con la honestidad, sino en tanto que es ello mismo, por sí mismo en absoluto. Esto, que es este primer artículo con el que iniciamos nuestra sesión hoy, solamente para distinguir que hay dos tipos de amor. Uno que está relacionado cuando queremos algo en forma de un medio dirigido hacia otra cosa y otro que se quiere por sí mismo. Pero esto que se quiere por sí mismo, en otro pasaje dirá Tomás, no es necesariamente, eh, dice Tomás, el ejemplo es, no acontece un amor de amistad de un hombre con un caballo, ¿no? Porque de alguna manera esto que se quiere por sí mismo, que no puede ser un caballo, requiere también unas condiciones para que sea auténtico. Es decir, aquello que es honesto, aquello que es un bien personal, en tanto que amor absoluto de amistad, tiene que ser alguien
que a su vez sea digno, por eso querer por sí mismo. Y esta dignidad viene referida en tres movimientos. Primero, en un diálogo, ¿no? El amante quiere dialogar con el amado, conocerlo, y a su vez es recíproco. Además del diálogo está la benevolencia, que es querer mutuamente el bien, y en tercer lugar, la reciprocidad. Y es que este amor que se da, el amante desea a su vez que sea correspondido. Es lo que dice el Evangelio, o comenta Tomás en la parte del Evangelio, en la que Cristo dice: no deis perlas a los cerdos porque las pisotearán y se volverán contra vosotros. El amor, que es una joya, es una perla, no se le da a cualquiera, no, ni a cualquier cosa, sino a alguien que es capaz de responder. Bueno, que en último caso veremos al final el sentido del amor oblativo, el del ágape, pero aquí estamos entonces dirigiéndonos por este senda. Primero distinguiendo entre el amor de amistad y el amor de concupiscencia, o el amor honesto y el amor útil. Y ahora, teniendo claro un poco el amor honesto o el amor absoluto del de amor de amistad, vamos a pasar al siguiente punto. El siguiente artículo se pregunta Tomás si debe amarse a sí mismo el hombre por caridad. Entonces, vamos aquí a hacer esta noción, un salto, pues, en el ámbito temático, de ese amor referido hacia sí mismo. Entonces, vamos de una vez. En la segunda parte de la suma teológica, la cuestión 25, artículo cuarto, está esta pregunta. Vamos entonces con el tema de si debe a sí mismo amarse el ser humano. Por caridad, aquí está haciendo casi alusión a este amor honesto. Ya lo veremos más adelante cuál es la diferencia, pero tenemos esta noción de entrada. Rápidamente vamos a hacer la lectura de todo el artículo, no nos quedaremos tanto en este para pasar al siguiente. Objeciones por las que parece que el hombre no se ama a sí mismo por caridad. Dice San Gregorio en una homilía que la caridad no puede darse sino al menos entre dos. Esto es lo que decíamos acerca de la amistad. En consecuencia, nadie tiene caridad consigo mismo, pues no hay otro sobre quien salir. Eh, Esto también lo trae Guelaber preguntándose acerca del amor. Dice que no es posible el amor hacia sí mismo porque caería en cierto egoísmo, que es necesario que haya otro para salir de sí, que lo propio del amor es salir de sí mismo. Es esta la objeción. Segunda, la amistad en su esencia entraña reciprocidad e igualdad, como consta en el libro octavo de la Ética. Dos cosas que no las puede tener respecto de sí mismo el hombre, ni la reciprocidad ni la igualdad. Esta noción es característica de la amistad, también una igualdad, en esto hace alusión a la naturaleza, y plantea otra objeción, ¿no? Si se requiere una igualdad para la amistad, una igualdad en la naturaleza, en la condición de dignidad, ¿qué sucede con la relación con Dios? ¿No? Él que es lo más digno frente a nosotros, que participamos en algo de la dignidad humana, bueno, que tenemos la dignidad humana participada pues del acto de ser de Dios. En este sentido, la respuesta va en que Dios, pues a su vez, al hacerse hombre, establece como las condiciones para esta igualdad y a su vez con la gracia lo que hace es elevar la condición humana. Pero bueno, continuando con este artículo, seguimos. Dos cosas que no las puede tener respecto de sí mismo, la reciprocidad y la igualdad. Cómo se es igual consigo mismo y cómo uno es recíproco para sí. Ahora bien, como hemos dicho antes, la caridad es cierta amistad, cierta amistad. Por tanto, no la puede tener el hombre consigo mismo. Tercero, no puede ser vituperable lo concerniente a la caridad, porque la caridad no daña. Es, sin embargo, vituperable amarse a sí mismo, según el testimonio del apóstol. En los últimos días correrán tiempos peligrosos y serán los hombres amadores de sí mismos, como dice la carta a Timoteo. Por tanto, el hombre no se puede amar a sí mismo por la caridad. Esto lo hemos escuchado durante mucho tiempo acerca de el excesivo amor a sí mismo que termina siendo
un problema para el desarrollo de la vida espiritual, etcétera. Y entonces aquí está la razón. ¿Hay que amarse a sí mismo por caridad? ¿Es sano amarse a sí mismo o no lo es? Vienen entonces, leamos el set contra, dice Tomás, que frente a estas tres objeciones parece otra lectura. Está el testimonio de la Escritura, donde dice en el Levítico, amarás a tu amigo como a ti mismo. Y como el amigo le amamos por caridad debemos amarnos también a nosotros mismos. Es decir, ya en el pasaje bíblico sale la relación de un amor hacia el amigo, que es como la clave es de los centros de las nociones que tenemos, pero nos pone su parangón como a ti mismo. Y esto es lo que viene entonces a tratar aquí. ¿Es posible amar a alguien si no nos amamos a nosotros mismos? O precisamente, ¿en qué sentido este amor para nosotros es sano, que nos lleva también a amar a los otros? Vamos a ver entonces las respuestas a las objeciones. En cuanto a San Gregorio, dice Tomás, que Gregorio habla de la caridad conforme a la razón común de amistad. Es decir, es en el sentido de la relación con otras personas. No necesariamente está diciendo, excluye la relación consigo mismo. Frente al segundo argumento, dice que es lo mismo, que procede en el mismo sentido que el anterior, que sí es cierto que hay una relación de amistad de la cual se descubre estos signos de reciprocidad y de igualdad, pero que no significa que no pueda aplicarse hacia sí mismo, ¿no? En un sentido reflexivo. Y en tercer punto, frente a la idea de esto que es reprobable, ¿no? Son vituperados quienes se aman a sí mismos por amarse en conformidad con la naturaleza sensible a la que obedecen. Ojo, fijémonos aquí. Son vituperados quienes se aman a sí mismos por amarse en conformidad con la naturaleza sensible a la que obedecen. Es decir, aquí nos menciona una de las condiciones del ser humano, ¿no? Está la facultad, hemos dicho en alguna ocasión, la facultad nutritiva, la facultad locomotriz, la facultad apetitiva, que es esto lo propio de lo sensible, apetecer las cosas que entran por los sentidos. Luego viene entonces la potencia intelectiva, en donde también por la voluntad se ama el bien, pero esta potencia es más perfecta que la sensitiva. Ya veremos un poco más desmenuzado esta distinción. Eso, amarse de acuerdo a lo sensible, a lo apetitivo, no es amarse verdaderamente a sí mismos, según la naturaleza racional, que dicta que amemos para nosotros los bienes que atañen a la perfección de la razón. De este segundo modo, principalmente atañe a la caridad, amarse a sí mismos. Tenemos entonces la noción aquí que se nos presenta. Sí, hay un excesivo amor hacia sí mismo que resulta siendo contradictorio o más bien ilusorio en cuanto al verdadero amor a sí mismo. Este amor, de acuerdo a la naturaleza sensible, es aquello que lleva al desbocamiento de los sentidos, del apetito, de lo corpóreo, y no es que sea malo, sino que el error está en pensar que esta es la clave de la vida y entonces dejamos en detrimento lo que es de acuerdo a la naturaleza racional. Esto lo veremos con mayor sutileza en el artículo siguiente. Pero por lo pronto, hay que decir aquí que muestra Tomás una de las inclinaciones que tiene también el ser humano. Decíamos en algún momento que hay unas tendencias naturales que tienen todos los entes, con las que compartimos también con las plantas, los animalitos, y hay una en particular que hay en el ser humano. Estas tendencias decíamos que es por una parte la conservación de la existencia, la conservación en el ser, luego la comunicación misma de la naturaleza o de la especie, que es una forma también de conservación, y la crianza, que se ve también en los animalitos.
cómo se transmite aquello que han aprendido, ¿no? No solamente es el instinto, sino también el aprendizaje en el desarrollo de las habilidades. Y en el caso del hombre, la conformación de la familia, de la sociedad, de una vida política y la búsqueda última de Dios, ¿no? Que es esto último a lo que alude los bienes propios de la naturaleza racional. Bien, dicho esto, entonces vamos con la solución, que ya básicamente la hemos percibido dentro de estas objeciones y sus respuestas. Solución. Siendo la caridad, como hemos visto, amistad, podemos hablar de ella en dos sentidos. Uno, bajo la razón común de la amistad. En este sentido hay que decir que propiamente uno no tiene amistad consigo mismo, sino otra cosa mayor que ella. La amistad, en efecto, entraña cierta unión, ya que, como escribe Dionisio, el amor es un poder unitivo. Esta noción es clave porque efectivamente descubrimos que en el amor el amante tiende hacia lo amado y aquello que el amante ama o a quien el amante ama tiende a engendrar una semejanza mutua. Y en esto, esta semejanza que se va desplegando es precisamente una participación de este poder unitivo del que dice Dionisio, ¿no? Este es el efecto de lo que llamamos también como concordia, la comunión de los corazones. La comunión o la participación también de un mismo querer, de una misma forma de pensar o de actuar o de obrar. Esto es, por ejemplo, lo que en la psicología social se dice, dime qué amas y te diré cómo eres, ¿no? Aquello precisamente a lo que se tiende, estas cosas a las que se tiende, que pueden ser personas o pueden ser cosas nobles como la verdad, la justicia, la belleza o la bondad, tiende a transformarnos en ellas mismas. Hay un poder unitivo del que creo que tratábamos en alguna ocasión anterior. Cada uno tiene en sí mismo una unidad superior a la unión. Y así como la unidad es principio de unión, el amor con que uno se ama a sí mismo es forma y raíz de la amistad, ya que con los demás tenemos amistad en cuanto nos comportamos con ellos como con nosotros mismos. Este es el sentido reflejo que clásicamente se ha entendido, ¿no? Finalmente tratamos a los demás como también nos percibimos a nosotros mismos, como somos también capaces de amarnos. Lo amistoso para con otro, escribe el filósofo, proviene de lo amistoso para con uno mismo. Como tampoco hay ciencia sobre los principios, sino algo mayor, es decir, el entendimiento. En otro sentido, podemos hablar también de la caridad según su naturaleza propia, es decir, en cuanto es principalmente amistad del hombre con Dios. Esto es lo propio de la caridad, la amistad del hombre con Dios. Y como consecuencia, con todas las cosas de Dios, entre las cuales está también el hombre mismo que tiene caridad, de esta forma, entre las cosas que por caridad ama el hombre como pertenecientes a Dios, está que se ame también a sí mismo por caridad. Bien, entonces en este artículo tenemos varios elementos, entre ellos como para resaltar que sí es posible amarse a sí mismo, no en el sentido de la razón natural o común de la amistad, pero sí en cuanto a la fuente de la amistad, ¿no? Según cómo se dé el amor hacia sí mismo, se brinda el amor también de amistad para con los otros. Pero que también en relación con la caridad, que es el amor que tiene el hombre hacia Dios, en virtud de este amor que le conduce también a amar lo que ama a Dios, se devuelve o se pone también en un sentido reflexivo, si amo a Dios y amando a Dios amo lo que Dios ama, en esto que aquello que Dios ama me incluyo a mí mismo, ¿no? Es el carácter reflexivo en el que también uno se ama por la caridad en virtud del amor que tiene Dios. Esto lo profundizaremos en el último artículo que, que estudiaremos en este curso de antología. Bien, aquí tenemos entonces esta noción. Por una parte,
que sí hay un amor hacia sí mismo. 2, que es el principio de amor hacia lo otro. 3, que es un principio, la amistad de unidad. Y que en virtud, por último, como cuarto, de la caridad, también se incluye el amor hacia sí mismo. Bien, ahora sí vamos a pasar a uno de los artículos eh, claves, ¿no? Estos anteriores eran como para dar una especie de introducción a este artículo. También en la segunda secunde, cuestión 25, artículo séptimo. ¿Se aman a sí mismos los pecadores? Objeciones, por las que parece que los pecadores sí se aman a sí mismos. Primero, lo que es principio de pecado se encuentra sobre todo en los pecadores. Pues bien, el amor propio es principio de pecado, según el testimonio de San Agustín, como dicen de Civitatis Dei en el libro 14, que dice, forma la ciudad de Babilonia. Luego los pecadores se aman extraordinariamente a sí mismos, ¿no? Es lo que decimos también cuando afirmamos que el egoísmo, ¿no? Que todo lo que deriva es el ego, es un exceso amor hacia sí mismo, quiere todo para sí. Se ama tanto que quiere abarcar con todas las cosas. Segundo, el pecado no destruye la naturaleza. Pues bien, a todos atañe por naturaleza amarse a sí mismos. Y por eso, incluso las criaturas irracionales apetecen por naturaleza su bien propio, como es la conservación en el ser y cosas semejantes. Por lo tanto, los pecadores se aman a sí mismos. Fácil este argumento. Si el pecado finalmente no destruye la naturaleza y es propiamente natural de todos nosotros amarnos hacia sí mismos, como lo vemos en todos los seres, incluso los que no son racionales, seres sensitivos, las plantas, etcétera, pues entonces el aún quien tiene pecado se ama a sí mismo en virtud de su naturaleza, ¿no? Que no se ve afectada por el pecado. Tercero, segundo inicio en el capítulo cuarto de Divinis Nominibus, a todos es amable el bien. Y hay muchos pecadores que se consideran buenos. En consecuencia, muchos pecadores se aman a sí mismos. A todos es amable el bien. El bien se define como aquello que es querido por todos. Bueno, en general, el bien absoluto es como aquello que es querido por todos, pero bien es aquello que es querido, apetecido. Y en ese sentido, pues todos deseamos las cosas. Finalmente, hagamos lo que hagamos, lo hacemos con cierta noción de apetecer eso que hacemos. En ese sentido, entonces, todo el mundo, incluso los pecadores, se aman a sí mismos. Contra esto está la afirmación del Salmo, el que ama la iniquidad odia su alma, o se odia a sí mismo. El que ama la iniquidad odia su alma. Vamos a ver las respuestas a estas tres objeciones de inmediato. Aquí las tenemos. Primero, el amor propio, principio del pecado, es el característico de los pecadores que llegan hasta el desprecio de Dios, como allí mismo se dice. Pues los malos de tal modo codician los bienes externos que menosprecian los espirituales. Aquí está ya la respuesta a todo el artículo. El amor propio es cuando es principio de pecado, lo es porque codiciando los bienes que son externos, termina en un menosprecio o en detrimento de los bienes espirituales. Aquí está el punto. Hay un amor hacia sí mismo que no es verdadero porque aparentemente queriendo algo que le viene de fuera, la riqueza, el placer, el poder o el tener, el honor, etcétera, queriendo algo de fuera, termina perdiéndose en ellos el sujeto interno. Es decir, el hombre interior se pierde cuando se aboca exclusivamente a lo externo, al hombre exterior, en la figura de Pablo. Ya lo profundizaremos.
Segundo argumento, segunda respuesta, el amor natural, aunque no quede del todo destruido en los malos, está sin embargo degradado del modo expuesto. Bien, el pecado no destruye la naturaleza, pero sí hace que se degrade o se desvíe la autenticidad del amor del ser humano. Tercero, los malos, en cuanto se consideran buenos, participan algo en el propio amor. Sin embargo, ni siquiera este es un amor verdadero, sino aparente. Pero en los muy malos ni siquiera es posible este amor. Hay un amor aparente en pretenderse bueno aun siendo malo, y en los que son absolutamente malos, ¿quiénes son los que son muy malos? La expresión de perversos son aquellos que obrando el mal se complacen en obrar este mal, ¿no? Por lo general, cuando uno obra el mal y viene el arrepentimiento o la acusación, viene cierta noción, quiere eso decir que no se está en el peor de los grados, sino que se está precisamente en ese camino de perfección. El peor grado es precisamente cuando se obra mal, queriendo obrar mal y complaciéndose en obrar lo mal. Es la perversidad. Ni siquiera en este punto es posible hablar de un amor en el sentido del querer el bien. Aquí ya es querer directamente el mal y complacerse en él. Bien, entonces vamos ahora con la solución. Recordemos la pregunta. ¿Se aman los pecadores a sí mismos? Solución. Amarse a sí mismo en un sentido es común a todos. En otro sentido es peculiar de los buenos. En un sentido todos lo tenemos. En otro sentido solamente quienes son buenos. Y en otro es característico de los malos que uno ame lo que tiene como su propio ser. Es común a todos. Bien. ¿Qué es esto? Eh, bien. Amarse a sí mismo en un sentido es común a todos, en otro sentido es peculiar de los buenos. Y en otro es característico de los malos que uno ame lo que tiene como su propio ser. Es común a todos. Esto es lo común a todos. Que uno se ame como ama su propio ser en la conservación. Pero, pues bien, se dice que el hombre es algo de dos maneras. Aquí se utiliza una figura para describir la naturaleza humana. La primera, en lo que afecta a su sustancia y naturaleza. En este sentido, todos se estiman en lo que son. Todos se estiman en lo que son en virtud de su sustancia y su naturaleza, ¿no? Todos se estiman humanos, todos se estiman racionales. Decía Descartes, la razón es algo tan eh, bien repartido que nadie se cree menos, ¿no? Que finalmente todos creemos que tenemos la mejor porción en el ámbito de la razón. Nadie se queja de no tener razón, etcétera. Compuesto de cuerpo y alma. La naturaleza humana en el compuesto de cuerpo y alma, lo sensible y lo inteligible. De esta forma se aman todos los hombres, buenos y malos, porque desean la conservación de sí mismos. Todo el mundo quiere de alguna manera, al menos inicialmente, conservar su propia vida. En segundo lugar, se dice que el hombre es algo según su principalidad. Es decir, una cosa es todo el conjunto del ser personal, pero otra distinta es lo específico del ser humano, la principalidad. Como el príncipe de la ciudad, se dice que es la ciudad misma, ¿no? El cuidado del presidente, por ejemplo, de un gobierno, de un rector, que es la figura que representa todo el conjunto, toda la institución. Hay algo que es principal en el ser humano que le caracteriza y representa todo su conjunto. Y por eso, lo que se hace el príncipe se dice que lo hace la ciudad. De este modo, no todos se tienen en lo que son. Ah, aquí ya vino la diferencia.
no todos se tienen en lo que son. En cuanto que se aprecian a la naturaleza, a su propia esencia, todos se aman, ¿no? Todos desean la conservación de sí mismos. Pero en cuanto a su principalidad, en cuanto a su particularidad, no todos se tienen en lo que son. No todos valoran quiénes son. Efectivamente, lo principal que hay en el hombre es su alma racional y es, en cambio, secundario su naturaleza sensible y corporal, llamando el apóstol a la primera el hombre interior y a la segunda el hombre exterior. San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Bien, ¿qué tenemos hasta aquí? El, el alma o la capacidad intelectiva del hombre es principal porque es su diferencia específica en relación con los demás entes, ¿no? En la definición lógica que da Aristóteles respecto al ser humano es animal racional. Género próximo, los seres sensitivos, los animales. Pero entre todos los animales, el ser humano es el único con esta capacidad racional, con el raciocinio, el entendimiento. Y en ese sentido, no es que el cuerpo sea malo o que el cuerpo haya que darle deterioro, detrimento o descuido, no, sino que del conjunto o del ser personal, el ser humano, lo que le distingue de las otras especies y lo que le hace precisamente ser humano, no es el aspecto sensitivo, sino precisamente su capacidad intelectiva, que resulta siendo como el príncipe que gobierna el cuerpo, ¿no? Como aquello bajo lo cual la razón es capaz de dirigir incluso su movimiento sensitivo y corpóreo. Ahora bien, hemos dicho que no significa que el cuerpo sea despreciable, sino que significa que hay una principalidad, hay una prioridad, ¿no? En lo uno con lo otro. Aquí tenemos entonces lo que denomina el apóstol San Pablo acerca de el hombre interior y el hombre exterior, como estas dos nociones. Ahora, estas dos figuras del hombre interior y el hombre exterior nos van a servir para ir identificando precisamente qué es esto de amarse a sí mismo. De manera que continuamos. Los buenos aprecian en sí mismos como principalidad su naturaleza racional, es decir, el hombre interior, y se estiman en ello. Esto de estimarse en ello es que precisamente conociéndose tal como se es, reconocen el valor que tiene o la prioridad o principalidad que tiene el hombre interior sobre el exterior. Y entonces quieren también su bien, se estiman en ello, se conocen y quieren cuidar esto, ¿no? Hoy que celebramos a San Agustín, por ejemplo, para Agustín, Homo capax Dei, el ser humano es capaz de Dios. Y dentro del libro de las confesiones y toda su experiencia muestra cómo es posible al ser humano descubrir en su interior a Dios mismo, ¿no? En la expresión de estabas más dentro de mí que yo mismo, que dice Agustín, refiriéndose a Dios. Esta capacidad es ya un talento, es ya un don que se tiene, común en nuestra naturaleza. Y precisamente saber esto, cuando se reconocen los talentos o los dones, se ponen en práctica. En cambio, omitirlo, esconderlo, es precisamente, como dice el Evangelio de hoy, eh, renunciar a eso que se nos ha dado, ¿no? Como negarnos a nosotros mismos. Dice, continúa diciendo Tomás, los malos, en cambio, consideran que lo principal es la naturaleza sensible y corporal, que lo principal es la naturaleza sensible y corporal. Ya al inicio de este curso veíamos la diferencia entre los placeres sensitivos y los deleites intelectivos. Aquí hay un punto, que los malos
creen que lo más importante del ser humano es precisamente su naturaleza corpórea y sensible, o sea, el hombre exterior. ¿Cuál es el punto en esto? Que cuando, como veíamos en la respuesta a las objeciones, el excesivo amor en lo sensible y en lo corporal termina yendo en detrimento del hombre interior. Irse al hombre exterior va en destrucción del hombre interior. Francisco Canals decía que estamos en una época en que el ser humano está rodeado, la persona está rodeada de cámaras, ¿no? Hay cámaras por todos lados, celulares, de seguridad, de computador, etcétera. Hay muchas cámaras en torno a la persona y es el hombre no visto, ¿no? Es la paradoja. Filmado por todo lado, tomado, grabado, registrado en todas partes, pero es el hombre que no es visto. Y en un paso ulterior aquí podemos seguir con esta misma figura que tiene Canals, que estamos en una época en la que el ser humano está abocado hacia el hombre exterior que termina siendo el hombre interior no visto. Y esto quiere decir que estamos en un desbocamiento o abocamiento, bueno, en un desborde hacia el hombre exterior en el que incluso ni siquiera nosotros mismos nos vemos como somos, ¿no? Ni siquiera somos conscientes de este hombre interior, pensando en que todo consiste en lo de fuera. Hay que producir, hay que hacer, hay que cumplir indicadores, logros, hay que presentar estadísticas, que todo mejore, que produzca, que suba, todo abocado hacia lo exterior, ¿no? Eso es lo que sucede, ¿no? Finalmente es lo que se mide a la hora de la verdad. Los productos, los índices, las tasas, es lo que se analiza. Pero enfocándonos en lo que es hacia afuera, en lo que también se denomina en el activismo, en el hacer y hacer y hacer, terminamos descuidando el hombre interior. Terminamos descuidando quiénes somos en verdad, ¿no? Este pasaje del Evangelio de hoy sobre la parábola de los talentos lo muestra, ¿no? Buscando hacia lo fuera, pero también por cierto miedo ocultando lo que se es, ¿no? Tapándolo, negándonos a lo que somos y tratando de pensar otra cosa, ¿no? Por eso, al no conocerse bien, fíjense, aquí está la clave. ¿Por qué entonces acontece un mal amor hacia sí mismo en el caso de los pecadores o en el caso de los que aman más al hombre exterior que al interior? Es en virtud de una falta de conocimiento de sí mismos. Por no conocerse bien, no se aman de verdad a sí mismos, sino que aman lo que creen que son. No se aman de verdad a sí mismos al no conocerse, sino que aman aquello que creen que son. En cambio, por su parte, los buenos, conociéndose bien, se aman de verdad. Por eso, este aspecto, este es el punto que vamos teniendo aquí entretejiendo en la línea de estas sesiones, lo que es la vida, lo que es el hombre. En últimas, este adecuado conocimiento de sí mismo, este verdadero conocimiento de sí mismo, nos permite amarnos correctamente. Si no, pensamos que aquello que somos es entonces lo que amamos y podemos caer en la negación de quiénes somos nosotros mismos. En la época moderna hubo una negación frente a la capacidad del ser humano de conocer la realidad, de abrirse a ella, incluso también de entablar una realidad, una amistad con Dios. Y entonces viene la negación. Esto es propio del agnosticismo. La negación de conocer las cosas. La negación de abrirse a la realidad. Y esta negación es un desconocimiento en últimas de sí mismo, ¿no? Si creo que la vida es solamente los placeres sensitivos, corpóreos, que todo en la vida consiste en mantenerme bonito o en tener los lujos que quiero o en disfrutar los placeres que se me ocurren,
pues bien, termino derivando mi vida en la consecución de ese tipo de bienes, pero pierdo aquello que es el bien más noble que me pertenece a la naturaleza, aquel bien que me es más propio, que es lo que dice también Agustín en sus libros de las Confesiones. Tanto tiempo te busqué, tan fuera de mí, y al final estabas más dentro de mí que yo mismo. Y este es el aspecto, el otro pasaje de Agustín donde menciona de esta belleza, ¿no? De esta belleza de Dios que dice, nos creaste, Señor, para ti y no descansa nuestro corazón hasta que no esté en ti, ¿no? Esta potencia que está en, esta tendencia que tenemos hacia Dios y que si nos quedamos en las distracciones, perdemos lo que es más propio de nosotros, esa capacidad de dejarnos regocijar y compenetrar en la amistad de Dios, en la gracia divina. Bueno, continuamos. Vamos a ver. Esto lo demuestra el filósofo en el libro noveno de la Ética por 5 condiciones propias de la amistad. Veamos aquí este carácter tan interesante. Aristóteles habla de 5 cosas que son propias entre los amigos. Son como, dice 5 condiciones, son también como indicadores que nos dicen cuando acontece o si hay o no hay este amor entre los amigos. Ahora, lo interesante es que Aristóteles lo está mencionando pues en el sentido de 2 personas, pero aquí se aplica ahora en un sentido reflexivo, es decir, hacia sí mismo, que es la noción de esta pregunta, que también Aristóteles la aborda. Primera, la existencia de su amigo y que viva. Cada uno de los amigos quiere, en primer lugar, la existencia de su amigo y que viva. Aquí, la existencia, hay una discusión porque, bueno, en latín, la expresión es que sea, es, claro, se suele traducir como existencia, pero en la filosofía de Santo Tomás, la existencia es parte del acto de ser. Es decir, lo más propio es el amigo quiere que su amigo sea y que viva. Este acto de ser, que es mucho más perfecto que solo la existencia, que es una de las nociones clave en el pensamiento de Tomás, significa que despliegue su potencial, que busque su perfección en su mismo acto de ser, ¿no? En su propia vida. Y esta noción, que es la segunda, que viva, es precisamente la que nos muestra el despliegue de quién es. Decíamos que la vida no se reduce a una operación, sino que es todo, ¿no? Es todo el sujeto viviente quien que obra de acuerdo a su propio ser, a su propia naturaleza, que es la vida misma, ¿no? A la luz también de Dios, que es la plena vida, que veíamos que en el caso de Dios, su vida consiste precisamente en entender y en amar. En este sentido, entonces, se le quiere al amigo que despliegue todas sus potencialidades, sus facultades, que sea él mismo. En segundo lugar, le quiere bienes. El amigo le desea los bienes al amigo. En tercer lugar, le hace el bien. No solamente el deseo, sino que trabaja, se esfuerza por conseguir los bienes que sabe que necesita o que sabe que le hacen bien, ¿no? Se esfuerza, como sucede con Mónica, Santa Mónica, que se esfuerza perseverando en tantos años de oración por la conversión de su hijo Agustín. Este bien que le desea, que es Dios mismo. Desea que Agustín conozca a Dios, que ame a Dios, persevera en ello y se esfuerza en hacer el bien, en mostrar con amor este bien que le desea. Cuarto, convive con él plácidamente. Este es un aspecto lindísimo. Convive con él plácidamente. Encuentra regocijo y gozo en la presencia del amigo. Y quinto, coincide con sus sentimientos,
contristándose o deleitándose con él, congratulándose, ¿no? Se alegra o se entristece con el amigo, de acuerdo a cómo se siente, ¿no? Si el amigo está contento, está feliz, está eufórico, el amigo del amigo, pues, se alegra, se pone contento también. Si en cambio tiene una pena, un sufrimiento, una tristeza, no se alegra por la tristeza del otro, sino que también se siente triste y le acompaña en su dolor, en su pesadumbre. Son los 5 elementos. Quiere que sea y que viva, le quiere los bienes, le hace el bien, se complace en su presencia y quinto, comparte sus sentimientos. Conforme a esto, los buenos se aman a sí mismos según el hombre interior. Entonces aquí tenemos la noción. Si tenemos estos indicadores que aluden a la amistad, pues dice Tomás, podemos tomarlos para referirlos hacia sí mismos. Y entonces comienza a desglosar uno a uno cómo se aplica en quien se ama a sí mismo. Quieren que se conserven su entereza. Quieren que se conserven su entereza. Este es el primer aspecto, que su amigo sea y que viva. Le desean sus bienes. Y aquí viene la explicación. Cuando se ama el ser humano hacia sí mismo, en primer lugar, quiere conservar su entereza, ¿no? No se trata de aquí dividir lo que es el cuerpo y lo que es el espíritu, sino es de dar a cada cosa su lugar, de amarse completamente, de procurar también lo perfecto. Y le desean sus bienes, que son espirituales. Es decir, en este sentido está hablando del hombre interior, ¿no? El bien propio del hombre interior son los actos o son los bienes espirituales. Decíamos, hablando de la vida de Dios, que para Aristóteles hay dos tipos de actos. Hay un acto que es inmanente y otro que es transeúnte. Uno que queda por fuera de la cosa, como cuando el artista talla el mármol, queda en el mármol mismo fuera del artista, pero otros bienes que quedan en el sujeto, ¿no? Que es propiamente conocer y el amar. Esto, que es conocer la verdad y amar el bien, son los bienes más propiamente espirituales que competen a la naturaleza racional. Segundo lugar, tercer lugar, trabajan para alcanzarlos, se esfuerzan por buscar el bien. Esto Platón y Aristóteles tienen cierta concordancia cuando dicen que la excelencia del ser humano finalmente es alcanzada por muy pocos, ¿no? Quienes son virtuosos o quienes se esfuerzan por alcanzar lo que es más noble, son tan pocos, sabemos que son pocos porque requiere un esfuerzo, requiere trabajo. Esto es lo que se dice, el camino de la vida espiritual requiere perseverancia, requiere un trabajo. Y lo que se descubre con la revelación cristiana, con su antropología, es que precisamente son muy pocos los que logran esto en consecuencia del pecado original, como dice Agustín. Y por eso es necesario entonces el auxilio divino, la gracia que permite que esto se obre con mayor esfuerzo, con mayor pertinencia, con mayor eh, asertividad. Es un trabajo para alcanzarlo, esforzarse en ello, ¿no? Decíamos también en el tema de las pasiones que las pasiones sensibles y corpóreas son más populares porque son más fáciles de alcanzar, mientras que estas requieren un esfuerzo, ¿no? Para conocer, para amar. Cuarta, y gustosamente se vuelven a su corazón. Gustosamente se vuelven a su corazón. Quienes se han esforzado en su vida, quienes han tratado de hacer el bien, quienes han buscado los bienes espirituales, cuando van hacia sí mismos, hacia su propio corazón, encuentran buenos pensamientos al presente, ¿no? Como tranquilidad consigo mismos, como alegría con lo que han hecho con su vida. Traen regocijo en el recuerdo de los bienes pasados. ¿Recuerdan este camino que han transitado
que también les hace sentir un orgullo y sienten esperanza de los bienes futuros, con que también reciben placer, ¿no? Es esto de, decimos coloquialmente, estar en paz consigo mismo, porque de acuerdo a lo que al esfuerzo que han hecho y a la entereza que han tratado o procurado de conservar, descubren el bien en sus propias vidas, tanto en el pasado, en ese camino, el presente que ahora disfrutan y el futuro del que seguramente seguirán viniendo frutos de este esfuerzo. De igual manera, no toleran, no toleran en sí mismos división de la voluntad, porque toda su alma tiende a una sola cosa. No toleran en sí mismos división de la voluntad, porque toda su alma tiende a una sola cosa. Esto es la superación de las contradicciones, de la posición que sentimos también en nuestra experiencia de división, ¿no? De querer hacer algo y hacer lo contrario. No es que se quieran dos cosas, sino que teniendo la conciencia de qué es esto de la vida, se dirigen a ella con todo su ser, ¿no? Como dice el Evangelio, ama al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo tu ser. No hay división, no es por partes, no es fragmentado, sino es todo el ser el que se dirige, que no permite que haya la división, sino que se dirija hacia su fin. Los malos, por el contrario, no quieren conservar la integridad de su hombre interior, ni aspiran a los bienes espirituales, ni trabajan por alcanzarlos, ni les deleita convivir consigo mismos, volviéndose el corazón en el que se encuentran males presentes, pasados y futuros, que detestan, ni siquiera están en paz consigo mismos por el remordimiento de su conciencia. Aquí está entonces el contraste de de las cinco condiciones. Volvemos a leerlo. Los malos no quieren conservar la integridad de su hombre interior. No importa la entereza, ¿no? Cualquier cosa puede ser y no ser. Ahí sí, lo propio del relativismo, del construccionismo, de nuestra época, ¿no? Aquí ya no hay ni bien ni mal. Las cosas pueden o no pueden ser. Ni arriba ni abajo, lo que venga, ¿no? Todo esto del lenguaje es una forma de división. Esto de buenos y malos no existe. Simplemente no importa. No quieren conservar la integridad de su hombre interior. Esto es la integridad, bueno, dependiendo de cuántos dólares estemos hablando, se puede negociar, se puede vender, ¿no? Podemos ceder. Todo hombre tiene un precio. No, no quieren conservar la integridad de su hombre interior, ni aspiran a los bienes espirituales. ¿Qué es esto de estar perdiendo tiempo en estudiar? ¿Qué es esto de procurar conocer a Dios, de amar, cuando se puede tener el placer a la vuelta de la esquina? Cuando aquí en mis dispositivos, en nuestros dispositivos de computador o celular, podemos acceder a cosas que nos distraen, ¿no? Que nos estimulan, que generan dopamina y endorfina y que nos gustan, ¿no? Los videojuegos y otras formas, ¿no? ¿Qué importa eso del ser, del hombre interior, del entendimiento y la voluntad? Ya que otros lo hagan, que otros sean científicos, que otros busquen la verdad, que otros busquen a Dios y oren a Dios allá en los monasterios. Aquí tenemos otra vida, este es el mundo contemporáneo, este es el edificio, este es otro ritmo, tenemos que correr. ¿Qué cuento de bienes espirituales? ¿Qué cuento de darse un retiro espiritual, de sacar oración? Eso es perder el tiempo. No aspiran a los bienes espirituales. Solo eso de la santidad, eso es solamente para algunos, los que ya pasaron, los que tuvieron otra ocasión, los que no tenían distracción. No aspiran a los bienes espirituales. Ni, pues obviamente, si no aspiran a los bienes espirituales, pues tampoco trabajan por alcanzarlos. No hay un esfuerzo en quererlos.
Esto, decíamos en un comienzo, en virtud del desconocimiento de sí mismos que se tienen. Ni siquiera, y esta es como la parte trágica, ni les deleita convivir consigo mismos. Decíamos que el bueno participa de cierta paz en su vida, ¿no? De cierta tranquilidad en su interior. De aquellas personas que ya en la edad adulta, ya en la vejez, están orgullosas con lo que hicieron, como vivieron. Pero vemos en el caso, por ejemplo, en los relatos de guerra, en las experiencias de violencia, en los asesinatos, que por actos malvados ni siquiera son capaces de convivir consigo mismos. Esto es lo que decían en la época moderna, refiriéndose, se me escapó el autor, pero refiriéndose a la distracción, a la sociedad, esto es Vargas Llosa, la sociedad del espectáculo, la noción de que es necesario una distracción, el ruido, ¿no? Que está cada vez más presente en nuestra vida de ciudad, la bulla, porque el silencio es incómodo. El silencio hace que nos confrontemos con nosotros mismos, que nos preguntemos por nosotros, que pongamos en cuestión nuestra propia vida. Y en esto, quienes creen que se aman amando su hombre exterior, tienen esta experiencia, que hay algo que no les permite encontrarse en paz consigo mismos, que no les permite deleitarse consigo, que no son capaces de encontrar paz en el silencio, sino confrontación, desesperación, ansiedad, rencor, ira o repulsión. Volviéndose, dice aquí Tomás, volviéndose al corazón, cuando entran en el corazón, cuando entran a su interior, que es pues la experiencia de vivir con uno mismo. Decimos coloquialmente, ¿no? Que hay personas que no se soportan ni ellas mismas. Más o menos está como por aquí, ni les deleita convivir consigo mismos. Volviéndose al corazón en el que encuentran amarguras, males presentes, pasados y futuros que detestan. ¿Qué detestan? Es la experiencia de rechazar incluso la misma vida, ¿no? Que se ha tenido, aquellos actos que se han hecho y despreciar también en cierta manera lo que uno es, ¿no? Porque si se viene en esta línea, se tiene en el presente y no se piensa cambiar, no se quiere tampoco animarse a hacerlo, pues vamos a seguir en la misma dinámica, en detestar esto que estamos haciendo. En detestar esto que estamos haciendo es precisamente la forma o la manera en que estamos viviendo. Detestar la misma vida. Ni siquiera están en paz consigo mismos por el remordimiento, por los remordimientos de su conciencia. ¿Cómo así? Ey, ey, espera. Bueno, es decir, que aún las personas que están abocadas al hombre exterior, como decía al inicio del artículo, los pecadores que creen amarse a sí mismos, pero aman lo que creen que son, en un sentido que va en detrimento de su principalidad, que es el hombre interior, creen y saben que se están amando, aunque crean que lo están haciendo, aunque crean que lo hacen, eh, y aunque desconozcan que lo están haciendo mal, hay un efecto de la conciencia que genera un remordimiento. Sí, aun cuando se crea que se está haciendo bien, que se está amando adecuadamente, hay un signo, un vestigio de la conciencia que produce remordimiento respecto a la propia vida. A tenor de las palabras de la escritura, el salmista, te arguiré y me opondré a tu paz. Te arguiré y me opondré a tu paz, a una paz falsa,
Por eso también, en otra parte de los Salmos se dice, sondéame, Señor, y conoce mis caminos. Conoce mi corazón, ponme a prueba, ¿no? Precisamente frente a esta noción de la conciencia de cómo se experimenta, cómo se despliega la vida misma. Con esto mismo se puede probar que los malos se aman a sí mismos según la corrupción del hombre exterior, mientras que los buenos no se aman de esta manera. Le dimos un buen paso a estas condiciones. Recordemos entonces la de los que son buenos. Eh, Quieren que se conserven su entereza según el hombre interior. Se aman a sí mismos según el hombre interior. Quieren que se conserven en su entereza, le desean bienes que son espirituales. Trabajan por alcanzarlos y gustosamente se vuelven a su corazón, pues en él encuentran buenos pensamientos al presente y el recuerdo de bienes pasados y la esperanza de los futuros, con que también reciben placer. De igual manera, no toleran en sí mismos división de la voluntad, porque toda su alma tiende a una sola cosa. Bien, hasta aquí entonces este artículo acerca del amor a sí mismo. Nos quedan entonces por abordar dos artículos. Este, de la unión que engendra el amor. Vamos a leerlo rápidamente, solamente como para destacar lo que ya dijimos sobre la unión con el amor. Y luego si llegamos al último. Entonces, bueno, permítanme, antes de pasar a un momento de preguntas, abordar este artículo. ¿Es la unión efecto del amor? Solución. La unión del amante con lo amado es doble. Una real, por ejemplo, cuando lo amado está presencialmente junto al amante, y otra según el afecto. Hay una unión según el afecto. Esta unión debe considerarse en relación con la aprehensión que le precede, puesto que el movimiento apetitivo sigue a la aprehensión. Y siendo doble el amor, a saber, de concupiscencia y de amistad, ambos proceden de una cierta aprehensión de la unidad de lo amado con el amante. En efecto, cuando alguien ama algo con amor de concupiscencia, lo aprehende como perteneciente a su bienestar. Del mismo modo, cuando uno ama a alguien con amor de amistad, quiere el bien para él como lo quiere para sí mismo. Por eso lo aprehende como otro yo, esto es, en cuanto quiere el bien para él como para sí mismo. De ahí que el amigo se diga ser otro yo. Y San Agustín afirma en el libro cuarto de las Confesiones, bien dijo uno de su amigo que era la mitad de su alma. Este breve párrafo del artículo, dijimos que era el artículo primero de la cuestión 28 de la primera parte de la segunda parte. La unión que engendra el amor, ¿no? Ya habíamos mencionado esto antes y aquí ahora lo vemos con mayor claridad relacionándolo con esto de la amistad. El amor hacia sí mismo también engendra una unidad, que era esto que mencionaba Tomás acerca de la entereza, de la unidad de sí mismo, que no admite división. Y esto que es el amor a sí mismo, que es el fundamento para lo otro, nos lleva también a amar al otro en estos dos aspectos. En uno, en un ámbito real, en la presencia física que se tiene junto a lo amado, pero en otro, también el querer los bienes para el otro. El bien para mi amigo es también el deseo de que viva, ¿no? Es decir, el bien que reciba mi amigo es como si fuera también una alegría y un bien para mí, por esto de la mitad de su alma, ¿no? Como una relación de unidad tan profunda que engendra el afecto, el amor, ¿no? Aquello que se quiere precisamente como si fuera mi otro yo, como si fuera también yo mismo. Ahí sí como dirá Levinas después, ¿no? Cuando eres tú, puedo ser yo, ¿no? Cuando te despliegas en tu vida, cuando te desarrollas, también yo me desarrollo, también me alegro de eso. Y tu gloria es mi gloria, ¿no? Como dicen otros. Tu gloria es mi gloria. Y esto lo vemos también, pues, en la relación intratrinitaria. Luego,
El amor produce la primera unión, la afectiva o segunda realidad, porque mueve a desear y buscar la presencia de lo amado como algo que le conviene y pertenece. Más la segunda unión la produce formalmente porque el amor mismo es esta unión o vínculo. Una es, perdón, la afectiva produce según la realidad en cuanto mueve a desear. Esto de la realidad podríamos también eh, anunciarlo como física, ¿no? Como material. Pero aquí está la segunda, que es formal. La segunda unión, la afectiva, es una unión que la produce formalmente, en virtud de la forma de aquello por lo que se quiere. Porque el amor mismo es esta unión o vínculo. Por eso también dice Agustín en el libro octavo de Trinitate, que el amor es como vida que enlaza, miran. El amor es como vida que enlaza o desea enlazar otras dos vidas, a saber, al amante y al amado. Al decir enlaza se refiere a la unión del afecto y al decir intenta enlazar se refiere a la unión real. Acá está la unión afectiva que se engendra, la unidad que engendra semejanza en virtud del amor. Bien, vamos entonces a dar un momento a las preguntas y luego volvemos con este último artículo. Si es la misericordia la mayor de las virtudes. Bien, entonces continuamos con nuestro último artículo para cerrar como cierre de este curso. Es uno de los artículos más bellos acerca de la misericordia, que de paso hacemos aquí la cuña. Vamos a enviar hoy a sus correos también la tesis doctoral del padre Iván Fernando Mejía Correa, que consiste precisamente en esta categoría de la compasión, que es equivalente a la misericordia. Aquí solamente haremos alguna alusión a este artículo, pero para mayor profundización, recomendadísima. Es una joya, es preciosa la tesis. Bien, parte segunda, secunde, cuestión 30, artículo cuarto. ¿Es la misericordia la mayor de las virtudes? Objeciones por las que parece que la misericordia es la mayor de las virtudes. La gente, o sea, las razones por las que decimos sí, es la mejor, la más grande. Primera, parece que a la virtud corresponde sobre todo el culto divino. Pues bien, la misericordia es preferida al culto, a tenor de las palabras de Oseas, referidas en San Mateo. Misericordia quiero y no sacrificio. Luego, la misericordia es la mayor de las virtudes. Segunda, sobre el texto del apóstol en primera carta a Timoteo, la piedad es útil para todo, comenta la glosa. La doctrina cristiana en su totalidad se resume en estas palabras: misericordia y piedad. Ahora bien, la doctrina cristiana abarca toda virtud. Por tanto, la misericordia es la suma de toda virtud. Tercero, la virtud hace bueno al que la tiene. Esta es una de las expresiones más bellas que el propio Tomás utiliza en el Tratado de la Prudencia. La virtud es aquello que hace bueno a quienes la tienen. Si la virtud hace bueno al que la tiene, por eso tanto mejor será la virtud cuanto más semejante a Dios hace al hombre, dado que al hombre es mejor por ser más semejante a Dios. Pues bien, esto lo hace de forma excelente la misericordia, ya que la Escritura en el Salmo 144 afirma de Dios que sus misericordias campean entre todas sus obras. Por eso en San Lucas dice también el Señor: sed misericordiosos, como misericordioso es vuestro Padre. En consecuencia, la misericordia es la mayor de las virtudes. Un argumento precioso, bien escrito, bueno, por supuesto, sintético y profundo, ¿no? Si la virtud nos asemeja precisamente con ella en la práctica del bien, en la práctica de la misericordia nos asemejamos más a Dios. Y ahí entonces muestra que es la mejor de las virtudes.
pues Dios, no hay nada por encima de Dios. Bien, vamos a ver las objeciones por las que parece que como que no es. Dice las respuestas a estas objeciones. Primero, los sacrificios y ofrendas que forman parte del culto divino no son para Dios en sí mismo, sino para nosotros y para el prójimo. Dios, en efecto, no tiene necesidad de ellos y quiere que se los ofrezcamos por nuestra devoción y la utilidad del prójimo. Por eso la misericordia, que acude en ayuda de las necesidades del prójimo, es un sacrificio más acepto a Dios, en cuanto que presta una utilidad más inmediata al prójimo, a tenor de lo que leemos en la Escritura, en la carta a los Hebreos. No os olvidéis de hacer el bien y de ayudaros mutuamente. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Ok, entonces la misericordia está referida al otro. Segundo, toda la vida cristiana se resume en la misericordia en cuanto a las obras exteriores. Se resume en cuanto a la misericordia, se resume la misericordia en cuanto a las obras exteriores. Pero el sentimiento interno de la caridad que nos une a Dios está por encima tanto del amor como de la misericordia hacia el prójimo. Ya habíamos mencionado la caridad, que es la amistad con Dios. Y aquí está. El sentimiento interno de la caridad que nos une a Dios está por encima tanto del amor como de la misericordia hacia el prójimo. Es decir, aquello que está por encima del amor y la misericordia hacia el otro es el amor que se dirige a Dios, que se denomina caridad. Tercera, la caridad nos hace semejantes a Dios, uniéndonos a Él por el afecto. Por eso es mejor que la misericordia, que nos hace semejantes a Él en el plano del obrar. Hay dos semejanzas entonces que acontecen con Dios. Una, la caridad, que es el amor directo a Él, nos une en el afecto que decíamos también antes en el artículo anterior, pero aquí está la misericordia que nos une, nos hace semejantes en el plano del actuar, del obrar. Vamos entonces a la solución, a ver qué nos explica este texto. Dice el apóstol San Pablo en la carta a los Colosenses: revestíos como amados de Dios, de entrañas de misericordia, añadiendo luego, sobre todo, tened caridad. Luego la misericordia no es la mayor de las virtudes. Solución. Una virtud es suprema de dos maneras. La primera, en sí misma. La segunda, en relación con quien la tiene. En sí misma, la misericordia es ciertamente la mayor. Aquí están las dos diferencias. Una en cuanto a la virtud misma y otra en relación con el sujeto que la posee. En sí misma, la misericordia es la más grande de las virtudes. A ella, en efecto, le compete, le corresponde volcarse en los otros. Y lo que es más aún, socorrer sus deficiencias. Esto en realidad, esto en realidad es lo peculiar del superior. Fíjense, esta expresión es lindísima porque lo propio del superior es dar aquello que tiene a quien carece de esto. Y Dios, decimos que es misericordioso precisamente o en virtud de que es todopoderoso. Porque Dios es todopoderoso, porque lo tiene todo, toda perfección, entrega los bienes, entrega a sí mismo a quien carece de estos. Y el ser humano entonces, cuando entrega algo de lo que tiene, se está asemejando en virtud de la misericordia a la actividad de Dios. Por eso también decimos que la justicia está subordinada a la misericordia, porque no hay justicia es obrar según de acuerdo al orden, pero la misericordia es dar precisamente la abundancia que se tiene, que es en el caso de Dios darse a sí mismo para obrar con la justicia. Ahora,
Continúa diciendo Tomás. Por eso se señala también como propio de Dios tener misericordia. Dios Padre misericordioso. O Dios, cuando decimos en la Eucaristía, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros y perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, porque es todopoderoso, es misericordioso, porque todo lo tiene, es capaz de todo darlo. Y se dice que en ella se manifiesta de manera extraordinaria su omnipotencia, lo que hemos estado diciendo. Con relación al sujeto, la misericordia no es la máxima. Es decir, vemos que Dios en sí mismo es misericordia, como aquel que en virtud también de amor se entrega a sí mismo a los otros. Se da plenamente, da todo lo que tiene y todo lo que es. Con relación al sujeto, la misericordia no es la virtud máxima, a no ser que sea máximo quien la posee, no teniendo a nadie sobre sí y a todos por debajo. Ah, ¿quién está por encima de todos y no tiene a nadie sobre sí y a todos por debajo? Pues Dios. En Dios la misericordia es máxima. Por eso es tan útil o tan linda y teológica la coronilla de la Divina Misericordia, porque es lo propio también de Dios, que es al tenerlo todo, todo se da. Pero en cuanto a quienes estamos abajo de Dios, quienes de todas maneras carecemos de otras cosas, la misericordia no nos hace máximos a nosotros, sino es otra cosa. Para quien tiene otro por encima, el caso del hombre, le es cosa mayor y mejor unirse a él, unirse a esto que es mayor que él, ¿no? Tender a él, a Dios mismo, que socorrer las deficiencias del inferior. Por tanto, con relación al hombre que tiene a Dios por encima de sí, la caridad, uniéndole a él, es más excelente que la misericordia, con que socorre al prójimo. Pero, y aquí es como para que, no, esto distinguimos, pero no separamos. Comprendemos unas cosas, pero sabemos que van unidas y que la una no niega a la otra, ¿no? Pero entre todas las virtudes que hacen referencia al prójimo, la más excelente es la misericordia. Y su acto también es el mejor. Efectivamente, atender a las necesidades de otros es, al menos bajo ese aspecto, lo peculiar del superior y mejor. Por eso, aquí tenemos, ya casi como para cerrar, que lo más propio de la vida es precisamente conocer y amar a Dios. Y en esta noción, por el efecto de la caridad, que es este amor entre el hombre y Dios, dimana, dice el padre Germán Correa, desborda. Él utiliza la imagen de un vaso cuyo contenido, cuyo líquido, es este amor con Dios. Y cuando hay un amor tan profundo con Dios, se desborda el vaso y acontece la misericordia, porque la misericordia es efecto de la sobreabundancia del amor con Dios, que en el caso de San Francisco de Asís se ve con claridad que es capaz, por este amor que le tiene a Dios, de amar a quienes él ama. Y en esto es capaz entonces de besar al leproso desconocido. Porque una de las condiciones, veíamos, de la amistad es precisamente le quiere el bien. Y esto que le quiere el bien es que ama aquello que el otro, que el amigo ama. Si el amigo
tiene su familia, tiene sus niños, el amigo cuida, ¿no? Cuida a los niños del amigo, a la mamá, es cordial, es gentil, no porque tenga una relación directa con ellos, sino en virtud de la amistad que tiene con su amigo para quienes ellos son importantes para él. Y en ese sentido sucede de modo analógico con Dios. Quien ama profundamente a Dios con la virtud de la caridad, ama también aquello que él ama. Que decíamos que dentro de esta parte entra también el amor hacia sí mismo, pero de modo también más principal, se ama a quienes Dios ama, a los pobres, a los afligidos, a quienes podemos ayudar. Y entonces hay una noción que trata en otro lado, Tomás de Aquino, acerca de la imagen y la semejanza, que la imagen que tenemos en nuestra naturaleza, cuando el texto dice, creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza, la imagen es esta capacidad intelectiva que tenemos, nuestra propia naturaleza, nuestra condición natural, pero añade semejanza porque esto que es la imagen es estático, es nuestra condición natural, pero la semejanza es el ámbito dinámico, aquello que se habla de más y menos, en donde nos acercamos a Dios. Y en esta semejanza, como dice aquí al final, en la respuesta a las objeciones, esta semejanza nos hace, la misericordia nos hace semejantes al que es misericordia, a Dios mismo, en cuanto que es Él quien se entrega plenamente. En nuestro caso, la caridad nos asemeja a Dios en el amor y en su conocimiento, pero este amor que está dirigido hacia Dios no es solipsista, es decir, no se queda solamente hacia acá, sino que necesariamente se desborda en el entorno, en los otros, en la perfección de la virtud de la misericordia, que es la que nos asemeja en el ámbito del obrar a Dios mismo. Por eso entonces aquí es donde está la clave última del amor y de la vida, ¿no? Como diciendo en la vida cristiana, su culmen está en la compenetración misma, en la fruición con Dios y en su semejanza a través de la misericordia. Son las dos, pero la clave es que la misericordia es producto o es efecto del amor rebosante hacia Dios. Por eso también en la carta de San Juan dice, aquel que dice amar a Dios, amar a Dios, pero detesta a sus hermanos, es un mentiroso, o miente, o está en la falsedad, porque precisamente amando a Dios, ama a quienes Dios ama. Es esta noción la que abre entonces a la condición del amor por el enemigo, por el desconocido, por el extranjero, por el que no tengo una relación particular. Lo amo en virtud del amor que le tengo a Dios. Y este amor engendra la semejanza, la unidad que decíamos en un artículo anterior con Dios a través de la caridad y la misericordia. Bien, dicho esto, hasta aquí es este breve camino de curso de textos de antología de Tomás de Aquino. Alcanzamos solamente a abordar unos pocos artículos de la Suma Teológica. Hay muchas otras obras de Tomás, pero vemos aquí también cómo en este camino que recorrimos se percibe un profundo conocimiento de lo que es el ser humano, un profundo conocimiento de la espiritualidad, de la revelación y cómo se emparenta también con nuestra vida cotidiana y con la autenticidad misma de la vida. Bien, muchísimas gracias a todos. Hasta aquí es el curso. Vamos entonces a prepararnos para un momento de preguntas y luego la coronilla de la misericordia.